Porque queremos que el Espíritu de Dios llene nuestra vida. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar a nuestro querido y reverendo Padre Sas Powell con el programa Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios. Buenas tardes, hermanos, bendito sea Dios, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por tu amor, tu misericordia, por darnos un día más de vida. Te pedimos que utilizamos este día bien, por tu santa voluntad. Te pedimos que nos defiendas del enemigo de nuestra alma, que siempre estamos conscientes que tú estás luchando en nuestro lado con tu poder, con tu gloria, con tu alabanza. Señor Jesucristo, tú dijiste por el San Pablo que alguien que llama el nombre del Señor se ha salvado. Te pedimos, Señor, sálvanos por tu preciosísima sangre de nuestros enemigos. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la semana pasada estamos hablando del enemigo de nuestra alma. Hablamos bien del demonio que ataca nuestra alma, basando nuestra práctica sobre Revelación 12, Apocalipsis 12, una gran señal apareció en el cielo. Y también hablamos de las armas que el Señor nos da en este combate. Hoy quiero utilizar el librito que recibí de un sacerdote grande, para mí una gran ayuda, un sacerdote mexicano de Arquidiócesis de Ciudad de México, Padre José Gil Portilla, y él escribió un libro que voy a utilizar hoy en esta enseñanza de hoy. El libro se llama Tu problema necesita liberación, y si me dan atención vamos a escuchar algunas cosas de la enseñanza que es tan importante, especialmente en este día, en esta época que estamos alrededor de tantas cosas que atacan nuestra alma. Cada día aumenta la gran cantidad de la persona que hunden su vida en prácticas de ocultismo y son víctimas de terribles sufrimientos. Muchos de ellos viven fenómenos que no tienen una explicación natural. Escuchan ruidos, ven moverse siluetas en las sombras, miran cosas que se mueven, padecen enfermedades cuyo origen no alcanzan y detectar los médicos, sufren conflictos familiares, se les aparecen personas que ya han muerto, sientan que los persigue o se les sube el muerto. Conocen por anticipación lo que va a suceder y viven esclavitudes que no pueden romper, etc. Ante las situaciones antes mencionadas, hay gente que recurre al psicólogo, al psiquiatra, cuyos profesionales hacen lo que los compete, pero la situación no cambia. Entonces, las víctimas de sufrimiento comienzan a sospechar que aquello que les ocurre no es natural, pero no saben cómo proceder para encontrar solución a sus problemas. El deseo de salir pronto del sufrimiento y por camino fácil lleva a mucha gente a buscar curación con procedimientos mágicos, limpias, baños mágicos, curaciones a distancia, ritos ocultos, etc. Caminos equivocados que únicamente empeoran su situación. Si tu caso es similar a lo que estamos señalando, entonces probablemente tu problema tenga que ver con la espiritual y tu problema necesita de liberación. Antes de seguir adelante, quiero aclarar que este trabajo ha sido realizado con la intención de ayudar a la gente que está sufriendo fenómenos como los arriba mencionados, pues para
quienes no los han padecido, estas cosas les parecerán ridículos. Algunos intelectuales las clarifican de siempre fenómenos parapsicológicos, como lo hizo ya algunos años atrás. De esa manera no se preocuparán por ayudar a quienes sufren terriblemente. Hace poco escuché esta expresión: solo el que carga al muerto sabe lo que pesa. No es mi intención únicamente ayudar a quienes están ya sufrido las acechanzas malignas, sino también prevenir. Y esto es bien importante, ¿no? Que muchas cosas se pueden prevenir. Ojalá y mucha gente puede escuchar de esta enseñanza. Por otro lado, en la exposición de los problemas o soluciones, encontrarán que algunos conceptos se repiten. Sin embargo, prefiero ser repetitivo o redundante con el fin de que explicamos las cosas bien. Entonces vamos a ir al punto. La mayoría de las personas que sufren problemas que no tienen una explicación natural, lo primero que pasa a su cabeza es la idea de que alguien le está perjudicando a través de actos de brujería. En la mayoría de los casos resulta que nadie las está embrujando, sino que ellas mismas han introducido el mal por medio de prácticas malignas como las que más adelante mencionaremos, o bien debido que alguien familiar o persona que vive cerca de ellas las está realizando o las ha realizado en el pasado. Entonces muchas veces cuando algo pasa en nuestra vida, la sospecha directamente va, alguien me hace daño, alguien pues llamó a una bruja, un brujo, un curandero para que me hace daño, ¿no? Y pues esto puede pasar, por supuesto, pero más nosotros somos culpables si algo está pasando en nuestra vida por abrir las puertas que vamos a decir siguiente, ¿no? Pero en las cosas, en el caso de alguna persona estuviera intentando perjudicarte a través de prácticas malignas para que estas no sufran efecto, es necesario mantenerse fortalecido en la vida espiritual. Siempre estoy diciendo, ¿no? La misa, oración, confesión. Misa, oración, confesión. Es bien importante. Nunca se debe recurrir a hechiceros o adivinos para que te protejan. Jamás se debe responder al mal con el mal. Es decir, mandar a hacer un trabajo sobre la persona que sospechas te está haciendo daño. En primer lugar, sucede con frecuencia, se equivoca uno en las sospechas, y aunque un adivino te haya señalado a alguien como culpable, no se debe creer, pues el demonio es mentiroso por naturaleza, y el adivino puede ser engañado por él. Pero además, toda persona que realiza o manda a realizar una obra maligna para perjudicar a su prójimo, terminará siendo terriblemente atormentada por el demonio. Acuérdate de aquel canto que dice: ya supe, Lupe, ya supe que todo aquel que al cielo escupe, tarde o temprano en la cara le cae. Pero sobre todo escucha al Señor Jesús que nos dice: perdona y serás perdonado, porque con la medida con que midas serás medido. Entonces, ¿qué se debe hacer en el caso de que alguien te esté perjudicando con prácticas malignas? En todos los casos se deben observar todas las indicaciones que se dan en este manual para liberarse de los sufrimientos de maligno. Posiblemente sigas con la seguridad de que están embrujando. Bueno, no se descarta la posibilidad, pero calma, no te precipites.
porque la causa de tu sufrimiento puede ser mucho más seria. El origen de tu sufrimiento puede ser por alguna de las siguientes situaciones. Tal vez llevas en tu corazón heridas profundas que no has sanado y estas te han llevado a quebrantar tu vida espiritual, a tal grado que el maligno ha comenzado a hostigarte. Pero la causa principal quizás sea porque te hayas metido a realizar prácticas malignas. Y hagamos un sonido para intentar descubrir lo que motiva tu sufrimiento. Entonces, heridas profundas de la vida. Algunas personas no fueron deseadas por sus padres y han sido rechazadas desde el vientre materno o en algún otro momento. Algunas personas, aunque fueron deseadas por sus padres, pero no se han sentido amadas por ellos. Algunas personas fueron niños cruelmente maltratados y humillados por algunos familiares o conocidos. Algunas personas fueron agredidas sexualmente durante su niñez, en otra etapa de su vida o hubo intento. Algunas personas sufrieron de niños algún espanto profundo, alguna acción que les causó pánico. Algunas personas se sienten culpables de alguna situación, sufren remordimientos, etc. Cuando alguien sufre una lesión física mientras no sana, está expuesto a la invasión de los microbios, pues estos aprovechan para anidar en la herida. De manera semejante, cuando una persona sufre alguna herida moral profunda como la que acabamos de mencionar, mientras no sana, está expuesta a la invasión del mal, el cual aprovecha para anidar en el corazón herido, miedo y oído profundos. El pecado se enseñará contra ella, vendrá la depresión y descuidará su vida física y espiritual. Y entonces, descuidados de algunas personas en la vida espiritual. El primero, por ejemplo, no se han bautizado, no se han confirmado, no han hecho su primera comunión, no frecuentan a la Santa Misa, no se han confesado y no han comulgado desde hace mucho tiempo. Han formado una familia y no están casados por la iglesia, no hacen oraciones, etc. La vida espiritual de muchas personas, solteras o casadas, puede estar muy debilitada, pero si además viven en pecado de gran perversidad, fornicación, pornografía, abortos, etc. En algunos casos, las heridas profundas que provocan el miedo o odio profundos y el gran descuido espiritual pueden ser suficientes para que el maligno intente hostigar a las personas con graves sufrimientos. Pero la mayoría de los casos de personas que sufren las acechanzas malignos se deben a que a realizar prácticas malignas. Han pisado los terrenos que conducen directamente a sufrir la esclavitud del maligno. ¿Y cuáles son estas prácticas malignas? Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Romanos 8, versículo 28. Pero mucha gente cree en la buena suerte y quiere evitar el sufrimiento mágicamente. La expresión buena suerte es sinónimo de magia, pero toda magia proviene del demonio. Por eso usar objetos, amuletos para la buena suerte o contra la mala suerte y toda acción con el deseo de concentrarse con algún poder mágico son prácticas malignas que dan oportunidad al maligno para atormentar a la persona que la realiza, entre otras
mencionemos las siguientes: zodiaco, cartas astrales, lectura de horóscopos, consultar a divinos que hacen lectura de cartas, mano, café, arena, péndulos, caracoles, bola de cristal, etc. Juego de la Ouija, en la tabla, en computadora o en cualquier forma. Juega de Cleo, con lápices o tijeras. Juegos mágicos parecidos. Limpias solicitadas en templos espiritistas, espiritualistas o en cualquier otro lugar. Limpias solicitadas para la casa, para un negocio o para cualquier otro lugar. Operaciones espirituales o cirugías espiritistas en centros espiritualistas o a distancia. Prácticas orientales, purificaciones, apertura de chakras, etc. Baños con flores, con especies, hierbas, sangre, etc., con fines de tener buena suerte. Lanzar o mandar lanzar maldiciones, maleficios o embrujos sobre alguna persona. Imágenes de santos mezcladas con tierra de panteón. Trabajos para elejar o retener el amor de alguna persona. Ritos satánicos, misas negras, culto a llamada Santa Muerte, pactos de sangre, consagraciones al maligno, etc. Ritos con danzas y copal a ritmo del tambor, semejante a las danzas aztecas. Música satánica con mensajes directos o subliminales. Festivales de rock donde se drogan, alcoholizan y se organizan orgias. Halloween, fiesta de brujas, cuya celebración nació de ritos satánicos. Magia negra, blanca o de cualquier color. Santerías, tarot, vudú. Ofrecer alimento a ídolos, gnomos, deunes, monos, a la Santa Muerte, caballo de San Martín Caballero, etc. Invocaciones de espíritus guías, ángeles caídos o demonios. Cadenas de ritos de brujería, recibir a un ángel en el hogar. Nata de vinagre redonda, palma de la India. Amuletos, ojo de venado, a veces cubierto con estampas religiosas. Colgajo de ajos, herraduras, imanes, savia, limones, pata de cornejo, elefantes con trompa levantada, dijes o colgajos que se colguen al cuello o en las manos, con bolas de cuarzo, con frijoles rojos, con ángeles del cuarzo, pulseras curativas, etc. Médica alternativa, engaños, retiros de 4 o 5 paso, bebidas y comidas con el nombre del maligno, música para meditación o relajación mezclada con superstición, ideologías anticristianas, New Age, reencarnación, metafísica, masonería, etc. Promoción de la violencia, programas de TV, peleas de terror y de terror, de horror. Programas de superstición en general, algunas películas de terror, etc. Personajes satánicos caracterizados que llegan en ciertos productos de consumo. Lectura de libros esotéricos que exaltan la mente. Moda dark, vestirse todo de negro. Playeres, postales y con los símbolos satánicos. Graffiti con símbolos satánicos en las bardas. Imágenes y oraciones al fin de tener protección mágica, mano poderosa, cruz de Caravaca, imagen del Divino Maestro, imágenes adquiridas de espiritistas, etc. Cosas prohibidas por Dios. Éxodo 22:17 dice: a
a la hechicería no le dejarás con vida. Levítico 18:21. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molec. No profanarás así el nombre de Dios, tu Yahvé. Levítico 19:26. No practicaréis encantamiento ni astrología. No haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Yo, dice el Señor. Y no os dirigiréis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos, haciéndoos impuros por su causa, dice el Señor Yahvé, vuestro Dios. Levítico 20, versículo 2 al 6. Si un hombre cualquiera entregó uno de sus hijos a Molec, morirá sin remedio. Yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré en medio de su pueblo por haber entregado un hijo suyo a Molec, profanando mi nombre santo. Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Santificaos y sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Yahvé advertía a Israel y Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: conviértanse de sus malos caminos y cumplan mis mandamientos conforme a la ley, que les ordena a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y fueron tan tercos como sus antepasados, que no creyeron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus decretos y la alianza que hizo con sus padres y las advertencias que les hizo, caminando en pos de vanidades, haciéndose ellos mismo vanidad. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos. Los 2 becerros de bronce fundido se hicieron cipos y además adoraron a todos los astros del cielo. Es decir, practicaron la astrología y dieron culto a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron la adivinación y los agüirios y se presentaron a hacer lo malo a los ojos de Yahvé y provocaron su cólera. El segundo de Reyes 17, versículo 13 a 17. Y hay muchos pasajes en la Biblia lo que está prohibido por Dios. Y por eso es tan importante que nosotros ponemos atención de estas situaciones y de estas cosas para que no podamos entrar en la situación de esclavitud. Yo tuve una gracia encontrarme con Padre José Gil Portilla en México cuando estaba dando retiro en Distrito Federal y hablamos muchísimo de la esclavitud y de las cosas que están pasando en el mundo ahora. Porque lo más interesante es que lo que miramos ahora, hoy también tuvimos una suerte a tener un hermano de Salvador que estaba predicando en nuestra asamblea en Nativity y que habló mucho de secularismo, lo que destruye nuestras familias, que la gente ya no tiene esta relación viva con el Señor Jesús, ¿no? Que las cosas del mundo están entrando también en nuestras familias, que para ir a una asamblea se hace no se hace tan duro para ir a las cosas de Dios, y algunas veces es tan fácil ir a la tienda o ir a un partido de fútbol, ¿no? Y por eso es importante a defender nuestra fe. Yo tuve una experiencia en mi sacerdocio que trabajé mucho con las personas que estaban sufridas precisamente por el demonio, y estaba no entrando en las casas, entrando en las presencias de estas personas
y era bien joven en mi sacerdocio. Todavía me recuerdo en el segundo año de mi sacerdocio que estaba ayudando muchísima gente ¿no? con estos asuntos diabólicos. Y a mí mismo, pues yo tuve después de tanto trabajo, a mí me estaba entrando miedo y pues me debilizó un poquito con este miedo. Y cuando fui a México, busqué a este santo sacerdote, padre José Gil Portilla, y él rezó sobre mí, me dio mucho ánimo y dice, sigue adelante porque el demonio quiere que tú tienes miedo y tú no puedes tener miedo porque es sacerdote de Cristo. No solamente que eres sacerdote de Cristo, pero eres una persona bautizada, confirmada, que recibe comunión, que se confiesa, que vive una vida espiritual, que lee la Biblia, reza rosario, tiene una devoción a los santos, tiene devoción a San Miguel Arcángel, tiene devoción a los ángeles de la guarda. Esto es bien importante, hermano, tienes que seguir adelante, celebra fielmente la Eucaristía, escucha la confesión de la gente y el Señor te va a proteger. No mira a sí mismo. Y esto me ayudó muchísimo en mi sacerdocio y quiero también pasar esta enseñanza a todos ustedes que están escuchando, ¿no? Que tenemos que tener confianza con Dios. No, tenemos que ser bien atentos en la situación que está pasando alrededor, ayudar a la gente. Cuando miras a alguien que ni siquiera está tratando las cosas de Dios como amuletos, por favor, hermanos, tenemos que también dar una enseñanza a los hermanos, porque los santos objetos como una medalla de San Benito no es algo de superstición, sino es una ayuda grande, que en esta medalla de San Benito está escrito las palabras de exorcismo bien poderoso. Entonces tenemos que tratar las cosas que la Iglesia nos da según la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con los libros que leemos, las películas que miramos, ¿no? Mucha gente piensa, es una película, ¿no? Es una película de horror, ¿qué tal? Pues no es verdad, es solamente una película, ¿no? Pero claro que no es verdad lo que está pasando en Hollywood. En esta película no es verdad, pero nuestro espíritu es bien frágil. Y las palabras que salen en la película, las palabras mágicas que utilizan, las maldiciones que utilizan, la brujería que utilizan, todo esto también toca nuestro espíritu, nuestra alma, porque somos templos del Espíritu Santo y el demonio nos ataca por cualquier motivo. Él no tiene ninguna compasión y pues está buscando la manera, un portal de entrar. Y ustedes escucharon la letanía de portales que estaba leyendo tranquilito y pienso que ustedes se han tomado la nota, si no, regresan y escuchan otra vez todo lo que abre nuestro corazón, nuestra alma, como un portal. También si alguien está alguien que persiste y continúa en un pecado mortal, no quiere cambiar su dirección, también abre la puerta al demonio, ¿no? Si alguien, pues ¿no? Si alguien está utilizando unas maldiciones y no quiere arrepentirse de ellas, ¿no? Recuerden, hermanos, que la palabra se hizo carne, ¿no? El Señor Jesucristo se hizo carne a través de predicación de Ángel Gabriel. La palabra de Dios se hizo carne en Virgen María. Y también cuando nosotros utilizamos las palabrotas, esta palabra puede realizarse. Entonces, mucho cuidado si alguien dice a sus hijos o a sus compañeros de trabajo, maldito eres o algo así, porque esto puede hacer un daño y hacer muchas cosas malas a la vida de la persona que nosotros hacemos. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir adelante.
en el tiempo con otras cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para comenzar la sanación, ¿no? Entonces, primera cosa que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar a todos los que te han herido profundamente. Claro que con ayuda del Señor, porque la palabra perdón viene de ¿no? Perdón, es un don de Dios. Nosotros podemos perdonar solamente por la gracia divina. Entonces pida al Señor, pida al Espíritu Santo: Señor, yo te pido, dame fuerza, dame la gracia del Espíritu Santo que puede ser como Cristo, que puedo perdonar como Cristo, como San Esteban, ¿no? En el momento de la muerte, Cristo dijo: Padre, perdónales porque no saben qué están haciendo. Entonces mucha gente, pues un cristiano tiene que excusar a otra persona, porque nosotros no sabemos qué pasó en la niñez de otra persona, por qué esta persona es tan violenta, ¿no? Puede ser que durante de su niñez su papá lo trató mal, no sé, o los niños en la escuela se burlaban de él, lo perseguían, y esta violencia nació en el corazón, y por eso uno tiene que, con ayuda del Espíritu Santo, perdonar a un pobrecillo que está haciendo daño porque él fue herido. Pedir a Dios que sane, ¿no? Entonces esto podemos hacer, pedir siempre al Señor, ¿no? En la petición de Padre Nuestro rezamos: líbranos de todo el mal, Señor, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer a la tentación, líbranos del mal, ¿no? Entonces nosotros podemos pedir a Dios que nos sane todas las heridas psicológicas o espirituales que te llevan a tener miedo o odio profundo. Sanar y fortalecer tu vida espiritual. Es urgente que solicitéis los sacramentos que ya deberías haber recibido: bautismo, confirmación, primera comunión o matrimonio. Que elimines todos los pecados de gran perversidad. Después hacer una buena confesión de todos los pecados, odios, perversidades, y sobre todo acusando haber realizado las prácticas malignas. Después asistir a la Santa Misa y recibir la comunión, o diario por el momento 1 de 2 meses, ¿no? Entonces cuando ya haces tu confesión y estás sanándote, venga a la misa diariamente, ¿no? Por un mes o 2 meses para que recibes la fuerza, ¿no? Cuando uno tiene cáncer, por ejemplo, y te dan opciones de sanación, entonces te dicen, ¿no? Tienes que tomar quimioterapia o tienes que hacer una radiación, ¿no? Entonces, fíjate que cuando recibimos el cuerpo de Cristo todos los días, esta es la medicina más profunda para el alma para nuestra alma, para recuperar las fuerzas de espíritu. Hacer oración diaria, hermanos, es bien importante. Por la mañana cuando nos levantamos, durante el día también, en medio de tu trabajo, cuando estás en medio del día también puedes rezar. Pues cuando estás trabajando en las construcciones, donde seas, donde estás trabajando, en la oficina, siempre puedes hacer una pequeña oración, ¿no? Que estás siempre en la presencia del Señor. Habla con el Señor para tener confianza. Señor Jesús, confío en ti, tengo confianza con vos. Adorar al Santísimo Sacramento, realmente es como decía, quimioterapia y pues ¿no? Estar al frente del Santísimo como radiología, ¿no? Que estamos al frente de radiación del Santísimo Sacramento, que el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo estamos en la presencia de Dios Todopoderoso. Es necesario que te acerques a Jesús sacramentado, ya en vistas de 15 minutos o bien asistiendo a la hora santa en tu parroquia. Arrepentirse y renunciar para siempre a todas las prácticas malignas. Eliminar todo elemento recibido de brujos, curanderos
de las iglesias espiritualistas, Ouija, amuletos, libros esotéricos, videos, casetas y juegos con música o programas malignos, juguetes malignos, imágenes y oraciones malignas, prendas de vestir con símbolos malignos, renunciando a creer en ellos, rociándolos con el agua bendita, rezando un Padre Nuestro, un Ave María y destruyéndolos antes de arrojarlos a la basura. Es bien importante, ponga el agua bendita, haga una denuncia y escoge a Jesucristo y ponga todo a la basura. Renunciar a todo deseo de tener poderes mágicos y de buena suerte, no volver a confiar en espíritus guías o consejeros recomendados por personas supersticiosas. No frecuentar nunca lugares donde se practica la superstición, pirámides para tomar energía, centros de meditación, centros espiritualistas, etc. Revisar si algún miembro de tu casa viene practicando el juego de la Ouija, puede tenerlo escondido en algún lugar, u otros juegos parecidos. Si escucha música satánica, si la oculta a la muerte, si tiene pósters relacionados con lo satánico, videos, prendas de vestir con esos signos, o bien acuda a cosas supersticiosas, o si tiene amuletos, etc. Apoyo familiar. Es conveniente que toda la familia siga las indicaciones anteriores, no que se apoyan. La familia que reza unida queda unida. Y bien importante, hermanos, también atención médica. Las estresanzas de maligno pueden dejar algún malestar físico, por lo cual es conveniente consultar al médico, ¿no? Que también uno también tiene que buscar la ayuda de psicólogos, psiquiatra, o si algo está pasando con una enfermedad, también ir al médico, ¿no? Por eso tenemos los médicos. El libro de sabiduría dice que tenemos que tener el médico en bien estima porque el Señor lo ha dado el discernimiento y conocimiento de ciencia para que podamos utilizar. Yo sé que muchos tienen desconfianza con la medicina, pero es bien importante que también no nos portamos como los adultos y buscamos ayuda adecuada a la situación, ¿no? Entonces, estas son las armas de Dios que el Señor nos ha dado y la palabra de Dios, ¿no? La fe, evangelio de paz, la verdad de la justicia. Ya hablamos de todas estas armas en el programa pasado. Por eso es bien importante que ponemos en práctica. Y ahora, tenemos un rosario de sanación y liberación. Quiero enseñar este rosario que es bien importante. Este rosario se reza como se reza un rosario de la Virgen María. Entonces el mismo rosario. Y modo de rezar es: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se reza credo como en el principio del rosario. Creo un solo Dios. Después no se reza Padre Nuestro, sino que por cada cuenta del Padre Nuestro se dice. Entonces, cuando tú dices Padre Nuestro en el rosario, en cambio tú dices: si el Señor Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Otra vez: si el Señor Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Y después, donde se reza Ave Marías, se dice 10 veces, 4 veces. Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, libérame. 1. Después 2. Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, libérame. 3. Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, libérame. Y sigue hasta 10 veces, hasta que llegues otra vez al Padre Nuestro y dices: si el Señor Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Si el Señor Jesús me libera, seré
verdaderamente libre. Se reza la salve al terminar las cuentas de la Ave María. Y oración conclusiva. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Pido además en tu nombre a Dios Padre que derrame su Espíritu Santo en mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que manifiestes tu poder en mi vida, que yo pueda proclamar tu palabra con fe y confianza a través de esta poderosísima oración, que no es otra cosa sino la invocación de tu nombre. Aleluya, bendito seas, Señor Jesús. Entonces el Señor nos ha dado la respuesta, ¿no? Es bien importante rezar. Si te sientes bajo de ataque espiritual, si te sientes que estás esclavizado por algún pecado grave, que no puedes salir de este pecado, esta es una oración poderosa. Entonces es bien importante que recemos esta oración. Si el Señor Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Una oración poderosa. Entonces, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, por esta enseñanza del Padre José Gil Portilla, exorcista de la diócesis de Arquidiócesis de Ciudad de México. Te damos gracias por su sabiduría, su lucha contra el demonio y ayuda que ha mostrado de muchísima gente. Te damos gracias por todos los santos sacerdotes que están dispuestos a ayudar a la gente en su cruz, que están dispuestos a pasar horas orando, ayudando, que están poniendo en práctica las cosas que el Señor les ha dado. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora podemos abrir el micrófono a algunas preguntas. Claro que sí, Padre, bendito sea el Señor. Cuántas recomendaciones interesantes, Padre, y estoy seguro que está haciendo esta enseñanza de hoy poderosa y de mucho bien para muchas personas. Y quiero, antes de entrar en las preguntas, darle el saludo de Brenda, que dice que ha estado lista aquí para escuchar esta enseñanza con tanta riqueza para nuestra alma. También reacciona Wendy Tavares, dice: amén, gloria a Dios. Gilma Alfaro también reacciona diciendo: gracias, Padre, por siempre hablarnos de todo lo bueno y lo malo que hay en el mundo. Ana Cepeda también reporta su sintonía y le saluda. Lo mismo Wendy Tavares, dice: gracias, Padre, muy buena enseñanza, bendiciones. Y nuestra hermana Iris Hernández también reacciona diciendo: wow, bendito Dios, gracias por la explicación de ese rosario de liberación y por todas sus enseñanzas. Tengo que volver a escuchar este audio. Yo también agrego a tus palabras, Iris, porque definitivamente tiene un gran aprendizaje. Y bueno, Padre, me gustaría, antes de seguir con los hermanos radiocreyentes, saber cómo podemos conseguirlo. Yo anoté lo que pude alcanzar, pero me faltó la oración final. Ok, entonces yo pienso que si tomo foto del libro y te mando por el texto. Muchísimas gracias, porque estoy seguro que son muchos los que lo van a solicitar Esta oración me ayuda muchísimo en muchas cosas, precisamente en mi vida espiritual. Yo estoy rezando esta oración diario. Y también estoy rezando la coronilla de la Divina Misericordia y Santo Rosario, por supuesto, pero este fue el don bien grande y él fue bien, pues cuando me reuní con él en México, él me dijo: tienes que rezar esto. Bendito Dios. Sí. Wow. Padre, bueno, se me ocurre incluirlo en la hora de la misericordia. Hay una hora siempre, se dedica completa para la hora de la misericordia, donde se reza la coronilla. Y quizás agregarlo dentro de esa hora también todos los días, que los hermanos sepan que todos los días ese rosario se va a realizar dentro de esa hora. ¿Qué le parece? ¿Sería buena idea? Estupendo, porque es una fuerza, y especialmente para los oyentes que están escuchando el radio, que pues cuando 2, 3 personas se reúnen, que esto va a ser un trabajo estupendo.
Excelente. Bueno, pues ya eso no hay ni que discutirlo mucho, eso está aprobado. Así que todas las hermanas voluntarias que nos ayudan con el rosario a la Divina Misericordia a las 3, ya saben que vamos a integrar este rosario, así que hay que aprendérselo y el Padre nos va a enviar todos los detalles. Padre, desde Argentina, nuestra hermana Karina Perret dice que si podría decirnos el nombre del libro que usted mencionó. Y gracias por ayudarnos. El nombre del libro se llama Tu problema necesita liberación. Presbítero José Gil Portilla, de Arquidiócesis de México. Liberación. Díganos, por favor, Padre, el nombre del del sacerdote. Luis. José Gil Portillo. Oh, perdón. José Gil Portilla. Muy bien. Pues ahí tienes, hermana Caridia y demás hermanos radio creyentes. Tenemos también la reacción de nuestra hermana Melania Gil. Dice, este rosario de liberación los hace Alessi Cornel todas las noches vía Facebook. Poderoso. A las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Ah, qué bien, ahí hay una opción bonita. Sí. Nosotros estaremos entonces integrando dentro de la hora de la misericordia. Reacciona, Padre, también nuestra hermana Yesenia. Dice, gracias, Padre, por sus hermosas enseñanzas y gracias por darme siempre las respuestas que necesito escuchar. Bendiciones. Bendito sea Dios. También tenemos a María Caraballo, que reacciona también diciendo, ese joven que estaba cantando... se refiere a otra temática. Estaremos en contacto contigo, hermana María. Dios te bendiga. Tenemos la participación también de nuestra hermana María Ramírez, que dice, Padre, ¿y qué me puede decir respecto a las personas que reciben mensajes de alguien que ya murió? Pues esto es bien complicado porque... puede ser, yo sé por seguro que algunas veces el Señor da permiso a las almas del purgatorio a pedir oraciones, pero dar mensajes, no escuché esto. Exacto. Tenemos también por aquí, Padre, otra hermana que nos dice, Padre, he tenido problemas con mi familia. Todos les gusta el ocultismo, brujería y muchas cosas ocultas. Yo nunca me he involucrado, siempre lo he rechazado, pero me ha afectado a mí todo eso y cómo yo podría combatir si en algo me ha afectado que mi familia esté en estos caminos. Pues claro que esto afecta, debiliza, pero no afecta totalmente, ¿correcto? Porque si tú tienes una alma libre que no te interesa estas cosas, que estás practicando su fe, vienes a la iglesia, escuchas la palabra del Señor, recibes la comunión, confiesas. Yo pienso que todo está bien y con este rosario de liberación te va a ayudar muchísimo. Y también reza por ellos, ¿no? Porque necesitan tu oración, tu intercesión, porque es una esclavitud, ¿no? Porque claro que todo que viene fácil, pues es por todas estas cosas. La gente ocurre ocultismo porque resuelve problemas rápidamente, ¿correcto? El Señor, por ejemplo, si nosotros rezamos a nuestro Señor Jesucristo, algunas veces toma tiempo que el Señor nos responde y vivimos en una cultura, como yo estoy llamando, una cultura de fast food, que cuando necesitamos algo rápidamente vamos a un McDonald's y tenemos en 5 segundos, ¿no? Y así es que con nuestra cultura moderna también queremos tener respuestas y escapar del sufrimiento rápidamente, pero nosotros cristianos también estamos llamados al sufrimiento, ¿no? Pues aceptar también las cosas que nos vienen por la voluntad del Señor, que somos parecidos en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios sufrió, y nosotros, si nos llamamos cristianos, también hay que sufrir. Amén, así es. Tenemos otro anónimo, Padre, que dice, Padre, buenas tardes, ¿y qué me puede decir sobre los cristales? Porque ahora se han vuelto muy populares. Gracias, bendiciones.
Pues todos estos cristalitos y todas estas cosas, mucho cuidado, hermanos. Nosotros tenemos tantas cosas en la iglesia para nuestro beneficio. Tenemos escapularios, tenemos las estatuetas de los santos, de la Virgen, de San José y de todos los angelitos. Pues tenemos tantas cosas más bellas que los cristales, hermanos. Cristal siempre está utilizado por la energía y no sabemos de dónde viene esta energía, ¿no? Cuando estás al frente del Santísimo Sacramento, sabes que estás al frente de la energía de Dios. Amén. Bendito Dios. Y seguimos, tenemos otro anónimo que nos dice: conozco una joven que jugó la Ouija y hoy en día está muy atormentada. ¿A qué nivel puede estar contaminada y cómo podemos ayudarla? Porque sus expresiones son bien visibles. Por seguro, si no confesó el pecado de jugar con Ouija, tiene que ir rápidamente a confesar este pecado. Esto es primero. Y después, como dijo Padre José Gil, ir a la misa por un mes, 2 meses diario. Esto va a dar fuerza de salir de esta situación. Yo de niño también tuve este problema. Quiero darles mi experiencia privada. Entonces, de niños, mis padres nos siempre llevaron a las fiestas con otras familias y pues los padres estaban con los padres y los niños con los niños, ¿correcto? Y un día estamos en un cuarto con mis amigos de la escuela y una niña nos dijo, yo tuve como 12 años, y dijo, vamos a llamar espíritus. Y entonces, pues, como de niño, yo no pensaba, pues, correctamente, 12 añitos que uno sabe. Y entonces, así, con todos los niñitos chiquitos en el cuarto, tuvimos una cartita y sí o no, que tuvimos un lápiz que tenía que ir sí o no. Y a quien llamamos fue un espíritu, pues, más maligno de todo el mundo, porque ella llamó espíritu de Hitler, I don't know por qué. Entonces, cuando regresamos en la casa, porque mis padres nos dijeron, nosotros tenemos que estar aquí en la casa de amigos por un momento, pero ustedes ya regresan todos al apartamento a dormir. Y cuando yo entré en el apartamento, todos nuestros animalitos estaban muertos, wow. Toditos. Los pescadillos que tuvimos, pues el ratoncito que tuvimos, todo muerto. Y entonces me asusté tanto y tuvimos una cosa para, no sé cómo se llama, gramófono, que pusimos la música cristiana y tuvimos un reloj en la casa que cuando había hora él hacía pum, 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 y esta fue medianoche y cuando estaba comenzando medianoche, pum, 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 la música se paró y por su mismo se paró todo. Entonces nosotros hicimos un círculo con agua bendita y nos ponemos este círculo a rezar a Dios, porque es lo único que sabía que podemos hacer. Y después mi padre vino y me pegó tanto porque dijo, tú has traído espíritu malo en la casa. Wow. Y fue una cosa terrible, porque cuando rezamos en un cuarto, en otro cuarto, todas las imágenes que tuvimos en la pared se caían hasta el punto que mi padre tenía que llamar un sacerdote para que hace pues exorcismo en la casa porque fue terrible, ¿no? Entonces yo sé que estas cosas son bien, bien peligrosas y por eso se necesita mucha sanación. Yo me confesaba hasta que tenía 16 años, estaba tan asustado y nunca. Después cuando me fui a la universidad y si tuve unos amigos que me dijeron que van a hacer esto, yo corría como... entonces esto el Señor me ayudó bastante. Yo sé que después es un gran sufrimiento, entonces rezamos por esta hermanita para que el Señor le dé la liberación.
Claro que sí, bendito Dios. Y Padre, una última pregunta para que dedicamos un minuto para una oración final y su bendición. Nos pregunta un hermano, en el caso de las personas que han ido a brujo, pero lo han dejado, pero nunca se han confesado ese pecado, ¿aún siguen arrastrando los estragos de esta práctica? Pues lo más importante es confesar este pecado, porque cada pecado que sale a la luz se convierte en la luz y el demonio no tiene poder. Por eso es tan importante también hacer un examen de conciencia. Algunas veces, si alguien está pidiendo al Señor para que revele su vocación en la vida, ¿correcto? Uno tiene que hacer un retiro de silencio y hacer un buen examen de conciencia y sacar realmente todo. Porque el demonio utiliza cada herida más chiquita, él va a utilizar esto en el futuro. Esto te dice cada uno de exorcistas, que ni siquiera un exorcista que está exorcismo, el demonio lo conoce como un libro abierto, y si un exorcista tiene algo escondido, el demonio lo pone en la cara. Entonces es bien importante esto, ¿no? Es sin miedo, porque nadie te va a juzgar, hermano. Cada uno de nosotros pasa por muchas cosas, muchas veces por ignorancia. Entonces lo más importante es confesar, y el Señor va a hacer un trabajo estupendo después. Amén. Bien, Padre, qué pena, ya no podemos seguir conversando con los radioyentes, se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos 3 minutos para una breve oración, para que pongamos a todos los que tengan inquietud en su corazón, así como usted tenía, Padre, que todo eso se sane, se vayan esos miedos, porque encontramos en la sangre de Cristo Jesús esa liberación plena. Y pues terminamos con su bendición después. Entonces vamos a terminar con la oración de rosario de sanación y liberación. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Pido además en tu nombre a Dios Padre que derrame su Espíritu Santo en mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que manifiestes tu poder en mi vida, que yo pueda proclamar tu palabra con fe y confianza a través de esta poderosísima oración, que no es otra cosa sino la invocación de tu nombre. Aleluya, bendito seas, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre, gracias. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios lo permite. Amén. Muy bien, hermanos, bendiciones. Bendiciones. Y ustedes continúen, porque seguimos con la coronilla a la Divina Misericordia a esta hora de la Divina Misericordia. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu
Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.